Mateo 14, del 22, versículo 22 al 34. Habiendo Jesús y sus discípulos acabados con el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, el Evangelio de Mateo nos dice que enseguida Jesús les pidió a sus discípulos que se fueran a la barca. Por otro lado, él se iría para que ellos se fueran a la otra ribera, mientras él estaba listo para despedir a la multitud. Después de eso, Jesús le ordenó a sus discípulos: suban a la barca y vayan a la otra orilla del lago. Yo me quedaré aquí para despedir a la gente y los alcanzaré más tarde. Cuando toda la gente se había ido, Jesús subió a un cerro para orar. Allí estuvo orando hasta que anocheció. Mientras tanto, la barca ya se había alejado lo bastante. Navegaba contra el viento y contra las olas que golpeaban con mucha fuerza. Todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca, caminando sobre el agua. Los discípulos lo vieron, pero no lo reconocieron. Llenos de miedo, gritaron: ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Pero enseguida Jesús les dijo: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si realmente eres tú, que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Y Jesús le dijo: ven. De inmediato, Pedro bajó sobre la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo y allí mismo empezó a hundirse y a gritar: ¡sálvame! ¡Sálvame! Entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo: Pedro, tú confías muy poco en mí. ¿Por qué dudaste? En cuanto los dos subieron a la barca, el viento dejó de soplar. Todos estaban en la barca arrodillados ante Jesús y le dijeron: es verdad, tú eres el Hijo de Dios. Jesús y sus discípulos cruzaron el lago hasta llegar al pueblo de Genesaret. Buenas noches, mi nombre es Víctor Espinosa. Te doy la bienvenida a esta reunión. Primero que nada quisiera orar y esperar que el día de hoy Jesús tenga una palabra para ti. Que este mensaje pueda llegar. Si el día de hoy estás pasando por una situación, te pueda ayudar, te pueda reconfortar. Señor, te damos gracias por el día de hoy. Gracias por las personas que están el día de hoy reunidas, que están en sus casas, que están con sus familias. Te damos gracias por las bendiciones que tú, Señor, y solo tú
puedes darnos. Te pedimos que bendigas a las personas que están aquí en sus casas, a sus familias, que bendigas nuestros trabajos, que bendigas nuestras fuentes de ingreso. Pero sobre todo, Jesús, queremos pedirte esta noche que estés aquí con nosotros, que puedas subir a esta barca y navegar junto con nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Como se los decía, mi nombre es Víctor Espinosa, soy parte del grupo de servidores de aquí de la iglesia. Junto con mi esposa, Darín Carrera, servimos tanto en el área de producción como en el área de comunicaciones. Y el día de hoy tengo el gran honor de poder, compartirles un poquito de lo que Dios puso en mi corazón hace ya algún tiempo. Y justamente lo que acabamos de escuchar hace un momento fue una parte de la Biblia del libro de Mateo, particularmente el capítulo 14 del versículo 22 al 34. Justamente esta pequeña historia de la Biblia, como muchas otras que podemos encontrar, nos habla particularmente de una tormenta, ¿sí? Justamente en el pasaje, en el versículo 22, que nos dice que después de que Jesús le pidió a sus discípulos, que subieron a la barca para quedarse a despedir a la gente, después de haber hecho el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, ¿sí? Les ordenó a sus discípulos que subieran a la barca. ¿Para qué? Para que pudieran ir hacia la otra orilla del lago. Y aquí algo muy particular, y es donde quiero que juntos empecemos un poquito a desmenuzar cada uno de estos versículos, ¿sí? Estamos hablando de que Jesús les pidió a sus discípulos, estamos hablando de un término que es la obediencia, que fueran obedientes. Y muchas veces en nuestra vida Jesús nos pide o nos envía ciertas pruebas. O en muchas ocasiones nosotros provocamos esas pruebas por alguna decisión buena o mala, ¿sí? Pueden ser situaciones difíciles, pueden ser situaciones fáciles, no sé, problemas en el matrimonio, problemas financieros, laborales, depresión, problemas con los hijos o la familia, o que llegue tu suegra a la casa. No, no es cierto. Digo, un beso a mi suegra, que esperemos pronto tenerla en nuestra casa, pero realmente podemos atravesar muchísimas pruebas, ¿sí? Y déjame decirte una cosa, son situaciones que van a suceder, sí o sí. Te diré algo, y no es para que te sientas mal. La vida es así. Parece un cliché, pero la vida no es de color rosa. La vida está llena de tormentas, ¿sí? Son en ciertas ocasiones donde nosotros llegamos a un oasis, donde nosotros llegamos al otro lado del lago. Pero déjame decirte una cosa, vas a pasar tormentas, ¿sí? Sin embargo, aquí viene algo muy interesante y nos lo dice en el versículo 24. Cuando toda la gente se había ido, Jesús subió a un cerro para orar. Allí estuvo orando hasta que anocheció. Posiblemente tú estés el día de hoy pasando en una tormenta, ¿sí? Pero aquí viene algo muy interesante y posiblemente muy revelador. En muchas ocasiones cuando estamos en las tormentas, tú te puedes preguntar, o seguramente te habrás preguntado, ¿dónde está Jesús? Posiblemente estemos pasando una situación muy difícil y en ese momento te preguntarás, ¿dónde estás, Jesús? Te voy a decir algo. Y justamente lo dice en este versículo. Y aquí es la primera situación reveladora. Jesús está
orando por ti. Jesús está, mientras tú estás pasando esa tormenta, Él está orando por ti. Él está intercediendo por ti. Es la primera cosa que Jesús hace por nosotros. Orar por nosotros. Orar por ti. ¿Sí? Posiblemente, y aquí es donde viene otra pregunta, ¿será posible, como nos lo dice en la historia, que Jesús esté orando por sus discípulos, que están navegando y que están a punto de tener una prueba tan grande? Yo digo que sí. Posteriormente dice en el versículo 24, mientras tanto, la barca ya se había alejado bastante de la orilla. Navegaba contra el viento y las olas golpeaban con mucha fuerza. Desde allí Jesús, recordemos que Jesús está en el cerro, ¿sí? Y aquí viene algo sobrenatural. ¿Cómo Jesús puede observar a sus discípulos a lo largo? Estamos hablando muchos kilómetros, no sabemos. ¿Cómo puede observar que sus discípulos están a punto de entrar a una tormenta? Están a punto de pasar una prueba que Él mismo los mandó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice las Escrituras, desde allí pudo ver a sus discípulos que remaban con mucha dificultad, pues navegaban contra el viento poco antes del amanecer. Jesús fue hacia ellos, ¿sí? Que aquí es cuando viene algo sobrenatural que dice, camina sobre el agua, ¿sí? Cuando ya estaba cerca. Y podemos observar que Jesús no solamente puede ver las siluetas de sus discípulos que están atravesando el lago, sino aquí también puede observar la fatiga de sus rostros. Y muchas veces nos pasa, para hacer un poquito ilusión y para que nos demos una idea y nos pongamos en contexto de esta historia, estamos hablando que eran aproximadamente 3, 4 de la mañana. ¿Alguien de aquí ha trabajado 3, 4 de la mañana? ¿A poco no es cansado cuando estamos a esa hora y ya sientes que tus fuerzas no dan para más? Imagínense a los discípulos de Jesús en medio de una tormenta, luchando, cansados, ¿sí? A esa hora de la madrugada, ¿cómo se han de haber sentido? Y Jesús sabía perfectamente todo esto. Sabía cómo se sentían, los entendía, porque sabía que Él los había mandado a esa prueba. Él estaba orando por ellos, estaba intercediendo por ellos. Sin embargo, cuando viene la parte más fuerte de la tormenta, ¿sí? Cuando están los discípulos que ya no pueden más, que sus fuerzas están por terminarse, allí es cuando llega Jesús. Muchas veces, cuando estamos en medio de la tormenta, que las dificultades llegan a nosotros, que sientes que ya no puedes más, que tus problemas familiares se han acabado, que los problemas financieros te están ahogando. Este es el punto más importante donde nosotros debemos de depositar nuestra confianza en Jesús. Porque justamente las tormentas, las tempestades, algo que nos ayudan a fortalecer desde el inicio es nuestra fe. Nuestra confianza en Jesús. Justamente dice, Primera de Pedro 5:7, así que pongan todas sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene el cuidado de ustedes. Aquí vemos detalles bastante importantes, ¿no? La barca estaba a una gran distancia de la tierra. Ahora ya no había posibilidad de volver fácilmente.
sea, ya estás adentro, ya no puedes regresar, ya no puedes decir, híjole, me echo para atrás, ¿no? Porque ya llevas un camino avanzado, ¿sí? Estaban en una situación en que realmente no tenían posibilidades de soportarla. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos hemos encontrado en la misma situación? No podemos ir ni para atrás ni para adelante. Recordemos que era una barca, así como esta, pequeñita, contra el inmenso mar. Y posiblemente, digo, aquí haya alguien que en algún momento de su vida haya navegado, esperemos que no le haya pasado una tormenta, pero si les ha llegado a pasar, imagínense cómo se sintieron sus discípulos en medio de esa tormenta. ¿Sí? Y justamente decía, en el versículo 25, todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca. Estamos en medio de la situación más difícil, más fuerte de la tormenta. Y aquí viene un dicho muy chistoso, que justamente es, cuando más oscuro está, es porque está a punto de amanecer. Y aquí estamos en el punto más oscuro, más fuerte de la tormenta. ¿Sí? Algunos decían, en otra parte de las escrituras de la Biblia, dice que y la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue caminando sobre el mar. ¿Sí? Y aquí un pequeño dato importante: los judíos dividían la noche en 3 vigilias, los romanos la dividían en 4 vigilias. La cuarta vigilia era, como les decía hace rato, entre las 3 y las 6 de la mañana. ¿Sí? Sin embargo, hay algo muy importante, y aquí es donde viene otro de los grandes milagros de Jesús. Jesús fue caminando hacia ellos. Él pudo haberse quedado en el cerro tranquilamente. Es más, hasta les pudo haber mandado un ángel, ¿no? Es como que, oye, ve tú a decirles que todo va a estar bien. ¿Sí? Pero no. En su infinita gracia y misericordia, Él decide ir donde están sus discípulos. O sea, imagínense ese momento donde tú estás en esa tormenta y Jesús decide bajar de ese cerro donde Él está orando, donde Él está intercediendo por ti, y decide: Víctor, voy hacia ti a esa tormenta. ¿Sí? Y la primera razón es porque Él los vio en una gran necesidad. Ellos estaban en medio de una tormenta, cansados, remando contracorriente, dado que el viento les daba al contrario, ¿no? Y a pesar de que muchos de ellos eran pescadores, como dicen por ahí, viejos lobos de mar, otros eran hombres de tierra, ¿sí? Y que no podían volver a la orilla. Y aquí viene otra cosa que yo creo que ustedes no me van a dejar mentir, y es algo que nos pasa cuando estamos dentro de una tormenta. ¿Sí? Pero antes de esto, recordemos que Jesús bajó para estar físicamente presente con sus discípulos. Es decir, que Él quería llegar a ellos, ¿sí? Cuidarlos para poderlos guiar y para poder llegar con ellos dentro de esta tormenta. Y vamos a lo que les comentaba. Dice, el versículo 26 dice: los discípulos lo vieron, pero no lo reconocieron. Llenos de miedo, gritaron: ¿un fantasma? Un fantasma, ¿no? Enseguida Jesús les dijo, y pienso yo que con autoridad,
pero al mismo tiempo con un gran amor. ¡Ey! Cálmense. Soy yo. No tengas miedo. ¿Sí? Y aquí tocamos un punto muy importante. Estamos en medio de una tempestad, pero hay algo que nos hace paralizar. El miedo. ¿Sí? ¿Quién ha sentido miedo alguna vez en su vida? ¿Sí? ¿Qué es lo que provoca el miedo? Te paraliza, ¿sí? Hace muchas veces que tomes decisiones incorrectas, apresuradas, no piensas exactamente, ¿no? El miedo nos hace hacer de verdad muchísimas cosas, ¿sí? Pero aquí vemos una persona y wow, o sea, a nuestro amigo Pedro, ¿no? Que con toda su sencillez, pero al mismo tiempo con osadía, le pide a Jesús, como dice en el versículo 29, ¿sí? Que pueda ir con él, ¿no? ¿Cuántas veces hemos decidido vencer nuestros miedos? ¿Cuántas veces estás parado sobre la barca y quieres o no aventarte? Y dices, ¿me aviento o no? ¿Lo hago o no? ¿Confío o no confío? ¿Soy obediente o no a las promesas de Dios? ¿Sí? De inmediato, Pedro bajó a la barca, camina sobre el agua. Imagínense ese momento cuando ustedes están venciendo ese miedo. ¿Qué es lo que sienten? Emoción, ¿sí? ¿Por qué? Porque dices, wow, estoy haciendo algo que nadie de ellos puede hacer, ¿sí? Estoy caminando sobre el agua. Se siente uno, sinceramente, superior, por poner un ejemplo. Te sientes fuerte, te sientes confiado, ¿sí? Pero, oh sorpresa, muchas veces también nos pasa esto. Cuando de repente estamos en esta lucha contra nuestros miedos y estamos comenzando a vencerlos, dudamos, ¿sí? Y fue lo mismo que le pasó a Pedro. Dudó. Ya estaba caminando sobre el agua, ya iba a tomar la mano de Jesús y ¡chin! Duda. ¿Cuántos en nuestra vida, cuántas veces hemos sentido esa duda? ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos dejado de confiar en Jesús? Y no lo sintamos de una parte recriminadora. No, para nada, créeme que no. ¿Sí? Pero aquí hay algo. Y por eso justamente titulé a este mensaje Obediencia entre la tormenta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto se trata de confiar, ¿sí? Esto se trata de que cuando tú estás en el punto más fuerte de la tormenta, ¿sí? Liberes tus cargas, le dejes tus cargas a Jesús. Podrás hundirte, sí, pero ¿qué crees? Alguien va a estar ahí para tomarte de la mano y decirte, hey, no dudes, toma mi mano y sube conmigo
a esta barca. ¿Sí? Si me puedes adelantar un poquito las notas. ¿Por qué? Porque justamente aquí viene una expresión que también nosotros, muchas veces como seres humanos, como cristianos, podemos sentir en esos momentos de gran aflicción. Señor, sálvame. ¿Sí? Oramos, clamamos. Y por eso es muy importante también que dentro de nuestra relación con Jesús tengamos un momento de oración, tengamos un momento de intimidad con el Señor. Porque este tipo de situaciones es donde nosotros fortalecemos nuestra fe en medio de una tormenta. ¿Sí? Dice el versículo 31. Entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo: Pedro, tú confías muy poco en mí. ¿Por qué dudaste? Me pregunto muchas veces a mí mismo, ¿cuántas veces hemos hecho esa pregunta? ¿Sí? ¿Cuántas veces Jesús te ha preguntado por qué dudaste? Cuando yo he estado orando por ti, cuando he estado intercediendo por ti, cuando camino hacia ti y estoy al lado de ti. ¿Sí? Y aquí viene como la parte final de este relato. Ya después de toda esta tormenta, toda esta oscuridad, justamente viene el amanecer, la luz. ¿Sí? Cuando Jesús sube a la barca con Pedro, extendió su mano, lo rescató, lo salvó. ¿Sí? Ellos suben a la barca, automáticamente el viento se calma. Y aquí viene otra tercera revelación, por decirlo así. Entonces los demás discípulos que estaban como observadores, mirando todo lo que pasaba desde dentro de la barca, ¿sí? Posiblemente ellos estaban seguros, terminaron en una exclamación de adoración y aceptaron: es verdad, tú eres el Hijo de Dios. Aquí tenemos dos personas: el que estaba dentro de la tormenta y los que estaban observando la tormenta. En muchas ocasiones podemos estar de los dos lados, dentro o solamente observando. Pero eso no significa que no podamos estar dentro de la tormenta, que no tengamos esa obediencia, esa confianza para con Jesús y decirle: Señor, sálvame. Señor, te necesito. Señor, ora por mí, intercede por mí. ¿Sí? Señor, camina junto a mí. Y para ir cerrando un poquito este mensaje, si puede ir subiendo el piano, me gustaría resumir esto en lo siguiente. Tengo algunos puntos que me gustaría compartir contigo. Y dice, del versículo 22 nos habla de un concepto muy importante, que es la obediencia. ¿Por qué? Que los discípulos, al subir a la barca, al ser mandados por Jesús a la barca para ir al otro lado, están siendo obedientes. Ellos posiblemente no sabían que iba a pasar una tormenta, pero fueron obedientes a las indicaciones de Jesús. Yo te invito a que el día de hoy seas obediente a las indicaciones que da Jesús. ¿Quieres saber
¿Dónde están todas esas indicaciones? En este pequeño libro. No hay otra respuesta. Ahí está donde nosotros podemos saber de inicio cómo ser obedientes. Posteriormente nos habla de tormentas o dificultades que encontraremos en el camino. Sin embargo, ahora sabemos que durante las tormentas Jesús estará orando e intercediendo por nosotros entre las dificultades que tendremos. Y que a pesar de eso, debemos ser obedientes y confiar en sus promesas de que Él estará a nuestro lado, guiándonos a través de las mismas. Independientemente del miedo, independientemente de que estés paralizado, la oscuridad que atravesemos, ahí estará Jesús, extendiendo su mano poderosa para aligerar nuestras cargas. Pero necesitas confiar en Él. Necesitas tener fe en Él. Y créemelo, si al final de la tormenta tú confías en Él, en sus promesas, y eres obediente a su palabra, llegarás al otro lado de la orilla, con el Maestro, con el Señor. Y ya para cerrar, me gustaría contarte una pequeña historia. Y esta historia se trata de un niño, su nombre, de hecho esta historia es verídica, la puedes encontrar en internet, en YouTube. Y el niño se llama Tyler Sullivan. Él es originario de Golden Valley en Minnesota. Y esta historia, ahorita no sé cuántos años tiene el niño, pero esta historia sucedió cuando él tenía 11 años. Y resulta que en la comunidad donde él vivía iba a haber un acto público de en ese entonces el presidente Barack Obama. Y él, bien confiado, imagínate un niño de 11 años, decide faltar a la escuela, no le avisa a sus papás, no le avisa a la maestra. ¿Por qué? Porque él quería conocer al presidente Barack Obama. Dices, wow. ¿Sí? Y tú lo puedes observar en el video. Se observa en el acto público que él logra llegar hasta donde está el presidente, lo saluda, pero no le suelta la mano, ¿sí? Y en ese momento, como que el servicio secreto se quedó así de ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Ya saben cómo es el servicio secreto de los Estados Unidos. Y esto ya salió después en las noticias. Se observa que el niño lo jala y le dice algo en secreto. Y lo que le dice algo en secreto, lo que le dijo en secreto fue: oiga, señor presidente, ¿me puede justificar mi falta? En eso, el presidente Barack Obama pide una tarjeta con el sello presidencial. Imagínate qué calibre, ¿no? Le dice al niño: ¿cuál es el nombre de tu maestra? No sé, Margarita, ¿sí? Y le escribe en la tarjeta: Margarita, he aquí que Tyler faltó al colegio porque estuvo conmigo. Por favor, no le cuentes la falta. Atentamente, tu presidente Barack Obama. Y con esto quiero terminar. Imagínate si el presidente de los Estados Unidos intercede por un niño de 11 años. Ahora imagínate que el maestro, el rey del universo, intercede por ti y le dice a su padre: por favor, no le cuentes las faltas, porque estuvo conmigo en medio de una tormenta que yo lo mandé. Y ese Cristo, el día de hoy, justifica tus faltas.
el día de hoy está orando por ti, intercede por ti y te sostiene de la mano. ¿Y qué crees? Camina contigo en medio de tus tormentas. Si me permiten, quisiera orar. Si estás ahí, sentado en tu lugar, me gustaría que cerraras tus ojos, que te imaginaras esta historia, que imaginaras tus tormentas. ¿Qué tormenta estás pasando hoy? Pero recuerda que Jesús está en ese cerro, orando por ti, y que está esperando ese momento en el que decidas confiar y poner tu fe en Él. Señor, danos esa fuerza, fortalece nuestra fe, ayúdanos a confiar en ti, Señor. Ayúdanos a depositar nuestras cargas en ti, Señor. Guíanos, extiéndenos tu mano en el momento más oscuro de la tormenta. No dejes, Señor, que nos hundamos. No dejes, Señor, que nuestros problemas, nuestras dificultades nos alejen de nuestro propósito, nos alejen de ti, Señor. Guíanos, súbenos contigo a esa barca. Protégenos, Señor, y llévanos contigo a ese otro lado, a esa promesa que tú tienes para nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús.